noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado. En la ciudadela del Ejército al sur de Quito, delincuentes que se hicieron pasar por clientes robaron a la trabajadora de una tienda. El hecho fue captado por cámaras de seguridad. Moradores y propietarios de negocios están atemorizados. Mientras la trabajadora hacía la limpieza de la tienda, llegan dos sujetos. Los primeros segundos transcurren sin novedad. Uno se queda en la puerta mientras que el otro hace preguntas y compra algunos víveres. Cuando va a pagar, entrega la funda a su cómplice y al percatarse que nadie los estaba vigilando, amenaza a la mujer. Y es cuando actúa y se lleva el mandil donde guardaba el dinero. Sí, ellos se han hecho pasar por clientes porque le han dicho deme 1 litro de leche, deme una funda de azúcar. Y en ese momento que ella se acerca a coger la leche y el azúcar, le sacan la pistola. En el momento del atraco, el campanero baja un poco la lámpara para no levantar sospechas, mientras que su cómplice obliga a la mujer a que se aleje de la puerta para evitar que pida ayuda. La víctima se encuentra atemorizada, pues no sabe si van a volver. Incluso dice que ella ya tal vez ya va a salir de la tienda porque ella es solo trabajadora, del miedo que vuelva. Este hecho, que fue captado por cámaras de seguridad, se registró en la ciudadela del Ejército, etapa 1, al sur de Quito. Según testimonios, los antisociales estarían operando en el sitio y los dueños de los negocios han tenido que tomar medidas para protegerse. Entre las 6 ya le pongo rejas, pero en la mañana siempre estoy, revisando monitor acá adentro a ver si es que algún problema puede surgir. Los negocios no son los únicos afectados por la inseguridad. Este joven relata que fue víctima de robo a plena luz del día cuando salió en su bicicleta. Los sujetos portaban armas blancas y se movilizaban en una motocicleta. Igual vinieron dos tipos en moto, me chocaron, le doblaron a la llanta de la bicicleta. De una sacaron el cuchillo y amenazaron. Aquí me cortaron. Se sienten desprotegidos porque hace algunos años la unidad de policía comunitaria de la ciudadela fue cerrada. Ahora piden que los patrullajes y controles viales se incrementen. Antes había un patrullero, pero no sé ahora dónde existe. Lo que me he comunicado yo es por el 911. Informó Priscila Cadena. En el sur de Quito, 2 estudiantes que llegaban a casa fueron víctimas de 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Uno de los delincuentes los amenazó con un cuchillo para quitarles los celulares. Sucedió en el sector de Santa Rosa de Chillogallo, primera etapa sur de la capital. Los compañeros de aula se despedían. Antes que uno de ellos ingrese a la vivienda, apareció una motocicleta con 2 ocupantes. El libreto se volvió a repetir. El que viajaba de copiloto se bajó y con cuchillo en mano les pidió los celulares. El robo duró aproximadamente 10 segundos y desaparecieron. Viene la moto, da la vuelta. Ya. Baja uno de atrás. Ahí ve que ponen el cuchillo en la barriga y quitan los celulares y se largan. Cuando el peligro se fue en 2 ruedas, el estudiante gritó pidiendo ayuda. Los padres salieron, pero ya nada lograron hacer. Todo pasó en cuestión de segundos. Los pillos desaparecieron, dejando a los 2 compañeros de aula con el miedo encima y sin saber de dónde aparecieron. Mi niño es un menor de edad, entonces no tiene la capacidad para poder defenderse ante los delincuentes. Y lo que hizo es ceder al pedido de ellos, entregarles sus pertenencias. Una experiencia bastante desagradable para los adolescentes. Nunca se imaginaron que en la puerta de la vivienda de uno de ellos iban a pasar una experiencia amarga que habían visto solo en televisión y que hoy vivieron en carne propia. Igual las autoridades, la fiscalía, es un pedido, ¿no?, que den atención a esto, a estas denuncias que se les está poniendo con evidencias reales. La policía sabe de la problemática. El robo a personas es uno de los delitos de mayor incidencia en el distrito metropolitano de Quito. Los trabajos a diario están enmarcados el control de motocicletas que no pueden circular con 2 personas a bordo, pero a los delincuentes poco, nada les importa o quizá no están ni enterados del reglamento. Tenemos ya el levantamiento de las motocicletas, no con 2, no una, son 3 motocicletas con 2 ocupantes. Hemos nosotros ya articulado el modus operandi de estas personas y esperamos tener ya un pronto resultado.
transportados. En el sur, centro, norte de la ciudad, este tipo de hechos son a diario, producto de la pandemia delictiva. En Quito informó Iván Casamen. Un menor de edad y otros 2 adultos fueron detenidos en Esmeraldas cuando llevaban sustancias ilegales en la zona limítrofe con Colombia. Además, las Fuerzas Armadas decomisaron precursores químicos que estaban ocultos en medio del agua. Eran 3 personas las que estaban caminando por el puente de Mataje que une a Colombia con Ecuador. Los elementos militares los vieron y procedieron a requisarlos. Llevaban sustancia ilícita camuflada dentro de parlantes. Aproximadamente son 4 kilos, pasta a base de cocaína. Los 3 aprendidos eran colombianos, 2 mayores de edad y un adolescente. Más o menos aproximadamente unos 15 a 16 años. Muy cerca de allí, en el sector de Limones, se logró el decomiso de precursores químicos utilizados para el refinamiento de clorhidrato de cocaína. 11 tanques de 55 galones, 605 galones de acetona. Los tanques estaban ocultos entre el agua, buscaban confundir a los uniformados para evitar su incautación. En lo que va del año, la Fuerza de Tarea Conjunta ha decomisado 1.900 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 3.981 paquetes de marihuana, más de 16.000 galones de combustible, 4.260 galones de precursores químicos y 285 aprehendidos, que han sido puestos a órdenes de las autoridades pertinentes. Informó Marilyn Jaramillo. Agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos de la Policía Nacional aprendieron a 9 personas luego de ejecutar un operativo en el norte de Guayaquil. Según los uniformados, los detenidos se dedicaban a comercializar galones de combustible de manera ilícita. Llegaron a una vivienda ubicada en la cooperativa Rivera de Vergeles, norte de Guayaquil, donde sabían que una organización delictiva se dedicaba al acopio y venta de hidrocarburos. Para ello ejecutaron por varios meses trabajos de investigación e inteligencia. En el lugar embargaron 5 camiones cisterna y un tanque estacionario. Estos tanqueros, algunos estaban cargados con combustible y de igual forma estaban realizando un traspaso de manera artesanal de un tanquero de 10.000 galones a 2 tanqueros de 2.000 galones. En total se encontraron 16.800 galones de diferentes tipos de combustible. La organización delictiva estaba bien conformada. De estos 8 ecuatorianos, 3 presentan antecedentes penales y el otro ciudadano es de nacionalidad venezolana. Asimismo, se confiscaron 9 celulares, 2 computadoras y $13.200 como parte de las evidencias del negocio, presumiblemente ilícito. Informó Maite Morán. El municipio de Quito redujo 1 hora el pico y placa en el distrito metropolitano. ¿Cuáles fueron las razones de esta decisión y cuándo se inicia la medida? Les contamos más adelante. Así es, un grupo de guías penitenciarios fueron liberados este miércoles al mediodía luego de haber pasado por casi 24 horas retenidos al interior de los pabellones en el Centro de Privación de Libertad en Cotopaxi. 21 guías penitenciarios fueron retenidos en diferentes pabellones al interior del CPL número 1 Cotopaxi. Las autoridades establecieron acciones inmediatas en el centro penitenciario. Ustedes saben que en La Roca hubo ese amotinamiento y ese enfrentamiento a bala que hubo allá, y ellos, los presos, las personas privadas de libertad acá en el CDS de Cotopaxi, pues tomaron esa medida del día de ayer hasta el día de hoy, que normalizamos actividades dentro del CDS. La Policía Nacional se ubicó en el primer filtro para verificar el ingreso de cada uno de los vehículos y grupos tácticos llegaron al lugar. Familiares de los guías acudieron al centro carcelario en busca de información de sus familiares. Como yo vivo aquí en Saxilí, estaba más cerca para poder ingresar de preguntar cómo está, en qué estado está mi sobrino. Eso es mi preocupación y hasta ahorita no sé nada y no puedo informarle. Igual a mi hermana, está ella también desesperada, me llamó de mañana llorando.
Según la Policía Nacional, pasado el mediodía, los guías penitenciarios pudieron salir de los diferentes pabellones donde estuvieron retenidos. Como les dije, los ASPs han salido sin ningún problema, están sin haber sido topados, lastimados y están en buen estado. El personal policial y nuestra unidad de contingencia penitenciaria pues está garantizando la seguridad en la parte interna del CRS. El área administrativa y de cocina, por seguridad, no ingresaron a las áreas de trabajo, estuvieron en los exteriores del centro carcelario, informó Natalie Guerrero. 3 reos estarían involucrados en el triple crimen registrado durante los enfrentamientos en la cárcel La Roca en Guayaquil. Las autoridades indicaron que se reforzaron las medidas de seguridad en el reclusorio. Fue el 4 de abril del año 2022 cuando desde la cárcel El Turi y desde la Tacunga trasladaron a los primeros reos hasta el Centro de Privación de Libertad Guayas, número 3, también conocido como La Roca. Se habían reforzado todas las seguridades y estaba lista para acoger a líderes de agrupaciones delictivas. Y así llevaron a otros que arribaron desde la cárcel El Rodeo en Manabí y de diferentes provincias cuando se presentaban amotinamientos o masacres. Y un año después, los PPLs volvieron a bautizarla con un triple asesinato. La tarde de ese martes, 3 reos murieron baleados y otro quedó herido. No olvidemos que ahí hace pocos días se hizo un operativo CAMEX, es decir, lo que se entiende es que estas armas ingresaron después de ese operativo, porque cuando ingresó Fuerzas Armadas y Policía, efectivamente hicieron los barridos y no se encontraron armas de fuego. Y ante el último hecho violento, el SNAI emitió un comunicado señalando que este servicio, a través del equipo técnico de la Subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria, trabaja en el levantamiento de información que aportará al proceso investigativo para determinar responsabilidades y omisiones. Asimismo, 3 personas privadas de la libertad, quienes estarían involucradas en los hechos, se encuentran a órdenes de la autoridad competente. Tenemos personal que está constantemente realizando operaciones en ese lugar y esperemos que el SNAI tome las medidas adecuadas que correspondan en este momento. Ahora los controles se intensificaron dentro de este centro de privación de libertad, donde este martes se encontraron 2 pistolas y 3 alimentadoras. Pero la noche de ese miércoles, el SNAI confirmó que 7 reos de La Roca fueron trasladados a otras cárceles del país. De esta manera se ejecutó un operativo para precautelar la integridad y seguridad de los internos. Entre los que fueron llevados a otros reclusorios se encuentra el ex policía Germán Cáceres, informó Charlie Pisa. En 2013, 18 reos de la cárcel La Roca en Guayaquil se fugaron, burlando el estatus de máxima seguridad de ese centro penitenciario. Ahora, en ese mismo lugar, se registró un enfrentamiento que dejó 3 privados de libertad fallecidos y 1 herido, además del hallazgo de armas y otros objetos prohibidos. Se puede seguir catalogando a la cárcel La Roca como de máxima seguridad. Veamos. En las últimas horas se registraron enfrentamientos en la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde fallecieron 3 personas, guías retenidos y amotinamientos en la cárcel El Turi en Cuenca y la de Cotopaxi. Sin embargo, el ministro del Interior informó que la situación está totalmente controlada. Existen algunos agentes, inclusive de seguridad penitenciaria, que fueron, complicaron en sus actividades y les estaban reteniendo, pero en este momento no tenemos incidentes en ningún centro, ni del Turi, ni de Cotopaxi, ni aquí de Guayaquil. Pero un analista en seguridad considera que estos hechos se generan por falta de controles efectivos. Son escasos, son débiles o simplemente hay algo que no está permitiendo usar ese tipo de mecanismos de control, que son cosas distintas por si acaso. Yo considero que debido a la baja institucionalidad que tenemos como país, no hay ninguna cárcel que pueda considerarse segura. Tras este último enfrentamiento en La Roca, se encontraron armas, teléfonos celulares y objetos prohibidos. Ya con más de 12 masacres carcelarias en el Ecuador, se debería haber subsanado ese problema del ingreso de armas. Pero vemos que no y que por lo tanto genera esa sospecha de cuál es la participación del Estado. Por su parte, a través de un comunicado, el SNAI informó que puso en conocimiento de la Fiscalía el incidente ocurrido en La Roca para que se investigue y sancionara a los responsables con todo el rigor de la ley.
La crisis carcelaria responde a un problema estructural, dice el analista en seguridad Lester Cabrera. Se captura a un líder de una determinada banda. ¿Qué ha sucedido? O uno de los cabecillas. Uno puede decir que la policía está cumpliendo con su trabajo. Pero ¿qué pasa? A los días queda libre. ¿De quién es responsabilidad? ¿De la policía? No, es de otro órgano o actor que está dentro de la estructura de gobierno o del Estado en este caso. Y eso no se modifica cambiando a una u otra persona. Para el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos, la falta de aplicación de las políticas públicas en seguridad permite que la crisis carcelaria no cese. En el año 2022 se construyó una política pública con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta ahora no se conoce ninguna información sobre qué metas se han cumplido sobre las políticas. Informó Andrea Navarrete. Si usted piensa salir de viaje en el feriado de Semana Santa, les contamos cuál es el estado de las vías estatales a nivel nacional. En la vía Colorado del Buá de Santo Domingo de los Áchilas, un hombre fue encontrado sin vida con huellas de impactos de bala. Los habitantes del sector indicaron que escucharon varios disparos en la madrugada. Antes de la llegada del nuevo día, habitantes del kilómetro 18 de la vía Colorado del Buá, al oeste de la ciudad de Santo Domingo, escucharon varios disparos sin saber lo que pasó. Se quedaron con la incógnita hasta que llegó la novedad que al filo de la carretera estaba el cuerpo de un hombre de más o menos 30 años de edad con huellas de proyectil de arma de fuego. No se sabe quién vinieron más o menos a las 5 de la mañana con carro, que vimos que estaba saliendo por la guardarraya, pero no sabemos qué carro es ese. Aparentemente el sitio donde fue localizado el cadáver sería la escena primaria. Agentes de la DINASED y criminalística llegaron para levantar evidencias. El cuerpo tenía varios impactos de proyectil. 5 en punto era cuando escuchamos primero el primer disparo y ahí después como 3 disparos más seguiditos. Los asesinos aprovecharon la poca iluminación para cometer el crimen. El cuerpo no fue identificado. La policía evitó dar detalles. Para los lugareños, la víctima mortal no era de la zona. Seguramente lo llevaron de otro sector para terminar con su vida. Que no era de aquí, de esta vía, que no era conocido, más claro. El hombre vestía una camiseta blanca, pantaloneta roja y zapatos deportivos blancos. Los habitantes escucharon el ruido de un vehículo, pero no tienen características del automotor. En la oscuridad todos tienen miedo a salir, peor si escucharon disparos. Aquí mismo escuchamos los disparos que hubo y nosotros acercamos allá. En medio de la interrogante de no saber quién fue la nueva víctima, el cuerpo fue llevado por la ambulancia de medicina legal hasta el departamento forense. Informó Iván Casamen. Varios impactos de bala acabaron con la vida de una persona en el Fortín noroeste de Guayaquil. La víctima se encontraba realizando diligencias cuando fue sorprendido por sujetos quienes le propinaron varios disparos. Varias unidades policiales se movilizaron hasta el sector de El Fortín en el noroeste de Guayaquil. La víctima, una persona de 36 años de edad, la cual se encontraba en el lugar realizando algunas diligencias, cuando de pronto desconocidos llegaron y le propinaron varios impactos de bala. Se identifica una escena abierta con una persona que yace en el piso con varios impactos de proyectiles de arma de fuego. Asimismo, ya se ha verificado la persona es de aproximadamente 36 años de edad, de sexo masculino, no tiene antecedentes penales. De ahí que tratarán de guiarse por medio de las cámaras de seguridad para tener en claro qué fue lo que ocurrió y poder recolectar más pistas y detalles que los acerquen hasta los que llevaron a cabo este nuevo hecho de sangre en la ciudad. Se movilizan en motocicletas para apurar su huida del lugar donde realizan las actividades ilegales de estos individuos. Tras la llegada de criminalística y medicina legal, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue en donde se hace el análisis correspondiente. La policía confirmó que el fallecido recibió algunos disparos. Tiene varios impactos de bala. La policía técnico-científica verificará posterior ese dato.
Nosotros tenemos un procedimiento que inmediatamente se realiza un hecho violento de esta naturaleza. Inmediatamente las unidades policiales se despliegan alrededor del sitio para tratar de identificar especialmente motocicletas que pudieran estar vinculados con el hecho delictivo. Informó Julio César Sao. Un ciudadano fue asesinado mientras conducía un automóvil al norte de Guayaquil. En el vehículo se encontraban otras 2 personas que resultaron ilesas. Boom, 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 mira. Esta vez los sicarios aparecieron en una motocicleta, se acercaron a ese automóvil negro y en medio del congestionamiento sacaron un arma de fuego y balearon al conductor, dejándolo aquí ensangrentado y sin vida, junto al volante. Los sujetos armados escaparon de este sector conocido como el Redondel de las Orquídeas, en la avenida Francisco de Orellana. Estaba acompañado de 2 personas más, pero las 2 personas han resultado ilesas. Solo contra él fueron el ataque y es victimado, ha perdido la vida ya. Un proyectil ingresó por la puerta posterior izquierda y los otros fueron directo al ciudadano de 48 años. Al sitio arribaron familiares y amigos de la víctima, a quienes solo les quedó lamentarse de esta terrible escena. Ellos constataron el procedimiento de los agentes de criminalística. Aparentemente hay 2 indicios balísticos, 2 vainas servidas, pero tenemos que esperar la explotación del cadáver para ver cuántos impactos ha recibido. De esta manera el cuerpo fue retirado del carro y trasladado hasta el laboratorio de criminalística. No se informó de dónde venía ni hacia dónde iba, solo que fue asesinado en ese lugar muy transitado del norte de Guayaquil, informó Charlie Pisa. La Policía Nacional capturó a un tester implicado en el atentado del año 2022 en Cristo del Consuelo, en Guayaquil. En este hecho hubo casas destruidas, muertos y también heridos. El aprehendido sería el autor intelectual del ataque. Fueron investigaciones que duraron 8 meses y determinaron la ubicación de quien, según la Policía Nacional, sería la persona que mentalizó y planificó el atentado en el barrio de la calle 8, es decir, el autor material de la destrucción de más de 10 viviendas, también de la muerte de 5 ciudadanos y 17 heridos. El comandante Fausto Salinas explicó cuáles serían los motivos. Es que se trataría por pugna de espacios de poder entre organizaciones criminales, principalmente por el acceso al mar, sobre todo para contaminar buques o barcos con sustancias estupefacientes. Asimismo, se mencionó que aquella noche del mes de agosto del año 2022, en aquel lugar del suroeste de Guayaquil, habrían estado 2 personas a quienes iba dirigido el potente explosivo que fue lanzado en un saco. ¿Qué es lo que estamos notando nosotros? La utilización de explosivos. Hoy se está utilizando este tipo de herramienta que genera pánico en la ciudadanía. Afortunadamente ya el único que nos faltaba fue detenido el día de ayer, que es el autor intelectual. Con él ya son 3 los detenidos en este caso, que conmocionó a la ciudad por la magnitud alcanzada de la bomba. A ellos se los procesará por el delito de terrorismo. Los 2 primeros aprehendidos estarían vinculados como autores materiales. También debemos recalcar que la policía en sus operaciones identificó 2 cilindros más que ya estaban ya armados y que tendrían como propósito afectar a una de las instalaciones policiales, específicamente el cuartel Modelo. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior estarán pendientes de lo que determinen jueces y fiscales en torno a este caso que provocó reacciones dentro y fuera del país por la forma en que aquella ocasión atacó una banda narcocriminal, informó Charlie Pisa. El municipio de Quito redujo 1 hora el pico y placa en el distrito metropolitano. ¿Cuáles fueron las razones de esta decisión y cuándo se inicia la medida? Les contamos más adelante. Además, una profesora fue agredida física y verbalmente por una madre de familia en una institución educativa de Quito. ¿Cuál es el estado de salud de la maestra? Los detalles en breve aquí en El Comercio TV. Anunciamos, una profesora fue agredida física y verbalmente por una madre de familia en una institución educativa de Quito. La afectada se encuentra con permiso médico y se ha tramitado la boleta de auxilio. Hermano, porque te visito y todo año te hago. Eso entiendes. ¿Oíste?
Son las advertencias que le hace una madre de familia a una docente. La tiene contra el escritorio alándole los cabellos. Le piden que la suelte y la agresora es sacada de la oficina. El clip que se viralizó en las redes sociales dura solo 21 segundos, en el que además de las agresiones físicas se evidencian amenazas. Los hechos ocurrieron en una unidad educativa del norte de Quito. Isabel Vargas, presidenta de la UNE, sindicato que denunció el caso, explica los motivos por los cuales la progenitora habría actuado de esta manera. Una cuarta oportunidad académica solicitaba para su hijo. Es una agresión por parte de la madre de familia hacia la maestra, por el hecho de indicarle las tareas incumplidas por parte del estudiante. ¿Pero cómo se encuentra actualmente la docente? La maestra está con el permiso médico, está con la boleta de auxilio. Desde el Ministerio de Educación rechazaron este tipo de actos violentos, además de que se están realizando las investigaciones necesarias. Es la primera vez que ocurren este tipo de agresiones. En 2019, también en Quito, una madre de familia insultó y amenazó a una maestra frente a los estudiantes en pleno salón de clases. Usted no sabe con quién se está metiendo. Le voy a poner una demanda, vieja deliciosa. Y mira que yo, con ser tan educada, ya se voy lanzando un par de cherrazos. En octubre del año pasado, un estudiante de 15 años hirió con un cuchillo a su profesor en Guayaquil. Los educadores piden mayores garantías para ejercer su trabajo. Informó Marilyn Jaramillo. La medida de restricción de la circulación vehicular pico y placa que rige de lunes a viernes en Quito se reducirá 1 hora. Según el alcalde Santiago Guarderas, la decisión se tomó debido a la creciente ola delictiva que azota a la ciudad capital. Con el fin de sumar esfuerzos en favor de la seguridad ciudadana ante la creciente ola delictiva que azota a la capital, el municipio de Quito resolvió modificar la franja horaria del pico y placa en su segunda jornada, que corresponde actualmente desde las 16 horas hasta las 21 horas. Así lo informó el alcalde Santiago Guarderas. Desde el día lunes empezamos a esta disminución de la hora. El pico y placa no terminará, como lo he señalado, a las 9 de la noche, sino a las 8 horas, 20 horas. Creemos que esta es una medida que nos va a permitir el que la ciudadanía tenga una mayor tranquilidad en temas de seguridad. Explicó que la decisión se tomó en base a estudios técnicos que garantizan que la medida no tendrá impacto negativo en la movilidad, pero sobre todo en las estadísticas de robos y asaltos que se registran a partir de las 20 horas. Tenemos unas estadísticas que nos demuestran que el mayor número de delitos se cometen entre las 20 y 21 horas y por lo tanto vemos la necesidad de hacer esta disminución. El anuncio lo hizo el burgomaestre durante la entrega de la rehabilitación de la Casa Iturralde a la Policía Nacional, un bien patrimonial que se encontraba deteriorado y abandonado en el Parque Metropolitano Huanguiltagua. Este espacio será ocupado por 25 miembros de la Policía Montada. Hemos restaurado esta casa patrimonial Iturralde para que sea utilizado por la Policía Montada y nos van a permitir el cuidado, el patrullaje de toda esta zona, que es muy importante porque ustedes recordarán que hay mucha gente que visita el Parque de Huanguiltagua y esto nos va a favorecer en la seguridad de todos estos habitantes. Además, este equipo policial se enfocará principalmente en impartir equinoterapias gratuitas. Especialmente rehabilitación a niños y niñas con capacidades diferentes. Este va a ser uno de los objetivos que la Policía Montada va a implementar en este territorio. Por el momento cuentan con albergue para 10 caballos. Según el alcalde, el plan es adecuar las instalaciones para 60. En Quito informó Adriana Rojas. Atención, hace pocos minutos la unidad antinarcóticos de Milagro, ubicada al norte de la ciudad, fue atacada a balazos. Se conoce que tras este atentado no se registraron víctimas mortales ni heridos. Al momento, personal de diferentes unidades especializadas están levantando la información y ejecutando los operativos. Esta dependencia policial es blanco de ataque por segunda ocasión. En las próximas emisiones tendremos el desarrollo de esta noticia. Con el fin de agilizar los trámites al momento de celebrar matrimonios, el registro civil anuló la obligación de agendamiento previo. Los declaro legalmente casados.
ahora sí se pueden dar el primer beso de casados. Luego de 4 años de noviazgo, Antonio Cuenca y María de Jesús decidieron contraer nupcias en una de las agencias del registro civil, ubicada en el centro de Guayaquil. Ella es de nacionalidad mexicana, él de Ecuador, y la mañana de este miércoles, tras cumplir con los requisitos, sellaron su amor con el respectivo sí acepto. Hasta que la muerte nos separe. Un besito de casados y muchas felicidades. Feliz porque al fin me pude casar con mi esposo. Gracias a nuestro Abba lo hemos logrado y gracias a él ya estamos como debe de ser, como la ley manda, ¿no? Juntos. Antonio y María forman parte de las más de 600 parejas que contraen matrimonio diariamente en las 16 agencias del registro civil en la provincia del Guayas. La institución anunció que para los adultos sin hijos casarse ahora será más fácil. Para simplificar los trámites y optimizar el tiempo de los usuarios, para las personas mayores de 18 años que sean solteros y no tengan hijos, ya no tienen que agendar. Inmediatamente pueden acercarse los contrayentes con sus cédulas, claro, actualizadas, 2 testigos también con sus cédulas actualizadas, el lugar de su residencia, inmediatamente se los casa. La celebración de matrimonio tiene un valor de $50 y la ceremonia dura menos de 1 hora. Informó Jorge Salazar. El ritual del arrastre de cauda se desarrolló este miércoles en la iglesia de la Compañía. Este evento, propio de la fe católica, se encuentra presente en la tradición quiteña durante siglos y actualmente es el único que se realiza en el mundo. Como cada año durante la Semana Santa, este 2023 se llevó adelante en la Catedral Primada de Quito la ceremonia del arrastre de caudas. Ahora hemos recreado exactamente lo que se hacía en Roma, que era pasar esta bandera negra cuando un general caía en batalla, y esta bandera se la pasaban los soldados para pasar su fuerza, su sabiduría. Esto después pasó justamente a la Iglesia Católica para pasar la pasión, la fuerza, la paz de Jesucristo. Más de 500 años de tradición cristiana bajo la capa y el simbolismo de la Iglesia Católica, que hoy son cultura y parte del patrimonio de la capital de la República. Al ser un evento único en el mundo, la concurrencia es masiva. El día de hoy en la catedral hemos tenido 400 personas que nos han visto, además se ha transmitido por redes y tenemos la presencia de medios nacionales e internacionales justamente por la importancia que tiene esto, por supuesto para el sincretismo católico, pero también para el turismo religioso que se concentra en nuestra ciudad en la Semana Santa. A propósito de eso, luego del pasado Domingo de Ramos, llegando al miércoles de ceniza con el arrastre de caudas, se abren una serie de eventos organizados por el Cabildo a propósito de la Semana Santa. Hemos terminado con el arrastre de caudas, pero tenemos la procesión de la luz, la procesión del silencio que se realiza mañana, Jueves Santo. Además, también mañana es el cierre del evento de los conciertos de la música sacra que será en la iglesia de la Compañía con una artista italiana de muy alto renombre. Si bien el arrastre de caudas por su colorido y simbólico ritual sostiene un gran número de turistas nacionales e internacionales, en general los más de 90 eventos de la Semana Santa logran convocar a miles de personas. El año pasado llegaron 60.000 turistas de nuestra ciudad, este año esperamos llegar a 70.000 turistas, que eso es un impacto en la economía de más de $5 millones, tanto en los hoteles, restaurantes y todo lo que implica el sector turístico. Otro de los grandes eventos de esta semana es la procesión Jesús del Gran Poder, a desarrollarse este viernes. Por la noche del mismo día también se llevará a cabo la denominada Procesión del Silencio, informó Javier Rosero. A puertas del feriado de Semana Santa se dio a conocer que un poco más del 50% de la red vial estatal a nivel nacional está en buen estado. En la siguiente nota les contamos cuáles son estas arterias viales para que tome precauciones. Si usted tiene planeado viajar este feriado de Semana Santa, debe tomar en cuenta el estado vial de las carreteras a nivel nacional. Esto luego de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentó un reporte y según el mismo, solamente un poco más de la red vial estatal está en buen o muy buen estado. Es decir, en el 16.75% de la red se puede circular con precaución, en el 30.08% de la red vial está en estado regular, el 38.1% de la red está en buen estado y solamente el 15.05% de las vías están en muy buen estado.
Según la cartera de Estado, hay vías que están totalmente cerradas y otras habilitadas. Todas estas están categorizadas como circular con precaución. Debe tomar en cuenta que entre las vías cerradas está, por ejemplo, la carretera Lausí-Guamote, en el sector de Cauzal, afectada por el fuerte deslave de hace días atrás. Está también cerrada la vía Calacalí-La Independencia por el colapso del puente sobre el Río Blanco, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar la vía Loax-Santo Domingo. Además, a nivel nacional, se han desplegado más de 200 unidades de equipo caminero, al igual que 22 patrullas que monitorearán las vías durante el feriado de Semana Santa. También recuerde que los controles de la Agencia Nacional de Tránsito comenzarán desde las 3 de la tarde de este jueves 6 de abril y se mantendrán hasta las 5 de la tarde del domingo 9 de abril. En Quito informó Ismenia Solórzano. Más adelante, se dan alertas de supuesta compra de votos en la Asamblea Nacional en el proceso de juicio político en contra del presidente Lasso. Ya regresamos aquí. De regreso para contarles alertas de supuesta compra de votos en la Asamblea Nacional en el proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. La bancada del Partido Social Cristiano alertó sobre una supuesta negociación del gobierno para comprar votos de asambleístas a cambio de que no se destituya al presidente de la República, Guillermo Lasso. El oficialismo rechazó estas declaraciones. Que si aquello hubiese ocurrido, le corresponde poner la denuncia respectiva tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Comité de Ética. No les queda más que la mentira. El bloque correísta dice no haber recibido estas propuestas. Creo que los 47 votos de UNED están firmes para este proceso de juicio político y dar paso a la censura y a la destitución, pero claro está que hay que investigar las alertas que se han pronunciado por parte del Partido Social Cristiano diciendo que existe un hombre que se da de pulcro, pero que en este momento estaría intentando comprar conciencias para salvar al presidente de la República. Los ofrecimientos tampoco habrían llegado a Pachacutic. Si hubiera llegado, nosotros hubiéramos denunciado en la fiscalía. Nosotros no tenemos que estar haciendo tanta alaraca denunciando en los medios de comunicación como hace el presidente de la República o hacen las bancadas. No es la primera vez que se escucha de este tipo de rumores en la Asamblea. El Observatorio Legislativo indica que por denuncias de los propios legisladores de este y otros periodos se ha hablado del hombre o la mujer del maletín. El artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece prohibiciones expresas para los legisladores. Entre ellas, por ejemplo, el recibir dinero de fondos públicos que estén ajenos a la atribución de legislar y fiscalizar. El problema es que estas alertas quedan por lo general en rumores de pasillo. Si es que se dan estas expresiones y no se denuncian, pues quedan en nada. Y hay, en el caso de que sean ciertos estos casos de corrupción, quedan en la impunidad. Para frenar estas prácticas, desde el Observatorio Legislativo se considera necesario que se regularicen los cabildeos o lobby. No es que una norma va a lograr prohibir la actividad política como el cabildeo o el lobby, pero sí hay que regularla para que haya mayor transparencia, para que sepamos cuáles son los intereses que se están gestionando. Informó Valeria Navarro. Las continuas precipitaciones causaron el desbordamiento del río Pita en el Valle de los Chillos. Varias viviendas se inundaron y bomberos de Rumiñahui y Quito fueron desplegados para evacuar a los moradores atrapados. Fue en horas de la noche que se registró el desbordamiento del río Pita en el Valle de los Chillos al suroriente de la capital, lo que afectó a varios sectores como San Rafael, San Luis, Playa Chica, Santa Teresa y otras zonas del cantón Rumiñahui. Trabajo encerrado. Moradores de los sectores afectados registraron en varios videos cómo torrentes de agua se deslizaban en las distintas calles, arrastrando consigo lodo y escombros que ingresaron incluso a algunas viviendas. Bomberos del cantón y un contingente de apoyo de Quito se desplegaron al lugar para iniciar con las labores de extracción de agua. El cantón Rumiñahui soportó intensas lluvias durante las últimas horas, lo que habría causado que este afluente incremente
incremente considerablemente su caudal. Funcionarios de la municipalidad están desplazados en el sector para evaluar la magnitud de los daños y afectaciones. Por el momento, 15 personas han sido evacuadas de sus hogares. Ese río está desbordadísimo. Con la realización de Paola Castillo, en Quito informó Ismenia Solórzano. En lo más destacado del acontecer internacional, conmoción en Brasil, luego de que 4 niños fueron asesinados al interior de una guardería. Según las autoridades, el hecho habría tenido lugar luego de que un sujeto ingresó a la institución con un cuchillo. Así es como los padres esperaban en los exteriores de la guardería por respuestas, pues sus pequeños estaban dentro de la institución cuando el ataque ocurrió. Y es que un hombre de 25 años de edad habría ingresado al lugar en la ciudad brasileña de Blumenau con una hacha y ahí atacó a los menores. Ya después de cometer el hecho, se habría entregado a las autoridades. Las víctimas mortales son 3 niños y una niña de hasta 7 años. Según los informes, el sujeto ingresó al lugar trepando varias paredes y de esa misma manera intentó salir. Fue cuando ya uniformados llegaron y se lo llevaron. Además de los 4 menores fallecidos, varios resultaron heridos. Las causas por las que el hombre cometió este crimen aún se desconocen. El presidente brasileño Inácio Lula da Silva fue uno de los primeros en pronunciarse sobre esta nueva tragedia, a la que calificó de monstruosidad. En lo que va del año se han venido repitiendo agresiones similares en otros centros educativos del país. Este último ataque, por ejemplo, se produce 10 días después de otro asalto perpetrado por un estudiante de 13 años de edad que ingresó a un colegio armado, también con un cuchillo. En ese incidente, una profesora murió y otros 4 alumnos resultaron heridos, informó Ismenia Solórzano. La policía de Israel intervino al interior de una mezquita palestina en Jerusalén para desalojar a supuestos agitadores, quienes habrían introducido al templo fuegos artificiales, palos y piedras. Los choques dejaron más de 300 detenidos y varios heridos. Las Fuerzas Armadas israelíes se enfrentaron con miembros del movimiento islámico Hamas al interior de una mezquita en la Franja de Gaza. Los choques se dieron en medio de una celebración religiosa por el Ramadán y dejaron al menos 350 detenidos. Autoridades israelíes señalaron que movilizaron a sus tropas hacia dicho templo, pues recibieron información sobre grupos armados palestinos quienes supuestamente planeaban atentar contra el orden público. El movimiento islámico Hamas, que controla la Franja de Gaza, denunció un crimen sin precedentes y llamó a los palestinos de Cisjordania a acudir en masa hacia la mezquita de Al-Aqsa para defenderla. El conflicto entre Israel y Palestina ha experimentado una importante escalada de violencia desde inicios de este año, dejando más de un centenar de muertos y miles de heridos y detenidos. Informó En tu corazón. Amigos televidentes, apelamos a la nobleza de su corazón, solicitándoles su ayuda en la donación de pintas de sangre tipo B negativo y O negativo, que ayudarán para la transfusión a un adulto mayor que padece Alzheimer y se encuentra internado en el Hospital Carlos Andrade Marín. Aquellos que deseen colaborar podrán hacerlo a nombre de Patricia Elizabeth Ulloa Almeida, con el número de cédula 17-035-811-63. Desde ya, muchísimas gracias por su solidaridad. Y con esto nos despedimos, amigos. Que tengan una excelente noche, que descansen.